Bienvenidos a un nuevo podcast de Impulso Total en una semana complicada, una semana difícil, en donde el Ecuador se encuentra dividido y polarizado a puertas de decidir quién será el presidente durante los próximos 4 años. Y dentro de este tema, para el Ecuador siempre ha sido un tema complejo, ya que después de las elecciones siempre surgen las ideas de es o no es culpa de los políticos la coyuntura en la que estamos viviendo, es culpa del gobierno o perdón, de la gente que la escogió. Así que hoy tenemos un súper tema. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás, Panchito? Para que no piensen que somos ningunos longos cualquiera. Bueno, esta tarde, noche, día, el momento en que ustedes nos estén viendo, creo que va a ser de bastante reflexión. Y, a ver, es complejo abordar este tema porque estamos en un punto de inflexión para, no sé si los próximos 4 años, puede ser incluso para los próximos 20 años. Claro. Yo recuerdo cuando estaba en el pregrado, y hablábamos muchísimo sobre el tema de economía y cómo se venían las elecciones. Hubo alguien que en ese momento decíamos que tal vez era muy aventurero, porque nos decía, de aquí vamos a elegir presidente para los próximos 10 años. Y después de que se terminó la presidencia de la Revolución Ciudadana y tuvimos dos candidaturas diferentes, con esta sería la tercera, con Daniel, hemos visto que muchos rezagos de lo que pasó siguieron afectando aquí. Entonces, la reflexión que también vamos a llegar a topar en un momento determinado en este podcast es, ¿nos vamos a equivocar otra vez? ¿O ya tenemos la suficiente madurez política como para ir actuando en base a todo lo sufrido? Para esto hemos traído un invitado, un excelentísimo invitado. Es activista político con más de 14 años ya en el ámbito político, en el ámbito partidista ya 8 años. Sus logros académicos y demás, creo que esta vez sobran. Después de que lo escuchemos conversar, Así es, muy bien. entenderemos qué clase de académico nos está acompañando. Así que con ustedes, Perdón. Elvis Herrera. ¿Cómo estás, Elvis? Qué gusto, Alejo, Panchito, qué gusto estar en este programa y encantado de hablar de lo que todos los ecuatorianos en cada momento hablamos, pero que evitamos decirlo abiertamente. Ahora mismo que estamos en una polarización política, ¿no es cierto? Esta polarización ha venido como una especie de escoba. Nos quedamos solamente con dos caras, no sé si de la misma moneda, pero el resto de partidos políticos, de partidos políticos, Porque le ven salió el blanquito y se gringo, vuelve gringo, por favor. se fueron diluyendo, quedando en el vacío. Entonces quisiéramos preguntarte, Elvis, ¿qué esperamos del ciudadano de a pie? ¿Qué es lo que tiene que esperar? ¿Qué es lo que pasa con los partidos políticos? Aborda el tema por donde tú quieras. Perfecto, vamos por el inicio. Yo creo que es fundamental que el ecuatoriano, el ciudadano, comprenda de que la política y la democracia no es algo que se hace cada 2 años, es algo que se hace en el diario vivir de manera constante y eso es lo que a criterio personal es lo que nos está faltando. Cada 2 años ir a una urna, dar nuestro voto y sentir que eso es nuestra decisión democrática sin entender de que debemos hacerla de manera constante. Políticos somos todos cuando decidimos qué comprar, a dónde ir, si decidimos organizarnos, ir al boli, al partido de fútbol. Cada acción que tomamos es una acción, una actividad política, y si no fuese así, pues solamente seríamos animales. Todo es la democracia, Pancho. No, totalmente, pero mira, para el caso del Ecuador, venimos históricamente, ¿no? Hablemos de los últimos 200 años, éramos parte de España, donde había un rey, ¿no? Nos liberamos de ese rey, éramos parte de la Gran Colombia, y de repente se divide ese sueño también y se fraccionan en tres grandes repúblicas, ¿no? Así es. Y el tema es de que los historiadores siempre dicen, ya estaba medio patoja la república siendo la Gran Colombia, cuando se dividió en tres quedó recontra patoja la situación. Y si tú te fijas, todo el tiempo le culpamos a los políticos que desde el primer día nos gobernó una persona de otro país y como no conocía nuestro, todas las cosas que se cuentan, ¿no? Y vas pasando por toda la historia del Ecuador y siempre les vamos culpando a la economía, o sea, perdón, de los temas económicos a los políticos, siempre les vamos culpando de todo lo que ocurre y de lo que no ocurre al político. En este sentido me gustó mucho cuando tú dijiste, todos somos políticos. Y aquí la gran consulta es, si todos somos políticos y toda la situación que vivimos entonces viene a ser nuestra culpa de todo el país, ¿no? Entonces,
¿En qué falla o en qué parte está el error a tu criterio del por qué este país, solo el Ecuador, no ha podido desarrollarse de una manera concreta? Justo le comentaba a Alejandro, y qué bueno que mencionas la historia. Partamos de un hecho. ¿Por qué, habiendo españoles mucho más destacados, conquistó América Pizarro? Que no era exactamente el español más Así destacado, es, claro. que venga de buena familia, con títulos, etcétera. La diferencia es que él entendió de que la conquista de América iba a ser un hecho político, pero él asimila que también era un actor político. Y esta reflexión lo hago porque significa de que, quieras o no quieras, alguien va a gobernar. Eso es un hecho político. Y solamente cuando te asimiles a ti mismo y comprendas de que debes ser un actor político, tal vez vas a evitar de que alguien menos preparado que tú o con malas intenciones te termine gobernando. Así La es. diferencia es que debemos involucrarnos de manera constante, y de que los políticos tienen la culpa, pues siempre hay que buscar un culpable. Y lo más fácil es botarle la pelotita a los que gobiernan. Al final, el ciudadano es el culpable, y no a mal, sino que tienes dos formas de tener un presidente, una democráticamente, otra que se declare dictador. En ambos casos, igual el ciudadano termina siendo el actor, Así que es. le pone de presidente o que no hace nada para que no llegue ese dictador a gobernar. De manera definitiva, el ciudadano es el responsable de quien está en el poder. No hay por dónde darle la vuelta ahí. Totalmente. Mira esta parte que acabas de topar, el ciudadano. Como decía en la introducción, yo espero que el ecuatoriano común haya madurado bastante con estos votos. Ahora mismo tenemos ya la juventud que está en otra onda, por así llamarlo, tienen otras visiones de cómo hacer política. Lo que me lleva a pensar es las personas apolíticas, las que siempre han estado acostumbradas al voto nulo o las que lamentablemente no quieren que de ninguna forma gane alguien. Tienen que votar en contra de esa persona y no a favor de alguien, que es lo que nos ha pasado desde que teníamos al alcalde Rodas, me parece que era. Él ganó porque no queríamos que gane otro. Fue el voto de esta manera. ¿Cómo una persona puede empezar a dejar ese carácter de ser apolítico? A decir, mira, yo no quiero meterme porque la política es sucia. ¿Cuáles son los mensajes que tú darías al ciudadano de a pie para decirle exactamente lo que abordaste hace un momento, pero de una forma en decirle, esto va a golpear en tu trabajo? Interpelarnos. O sea, yo creo que ningún ecuatoriano se siente cómodo con la realidad, con la desigualdad, la injusticia, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Y no es un hecho de este gobierno, es un hecho que se acarrea en el transcurso de la historia. Eh, Vamos a ser reflexivos. Creo que hace mucho tiempo el ecuatoriano dejó de votar por el mejor y empezó a votar por el menos malo. Sea para alcalde, sea para presidente, sea para el presidente de junta, sea para lo que sea. ¿En qué nivel está la participación política en el país? Y regreso a lo que les comentaba de Pizarro. Mientras no entendamos que somos actores políticos, muy de seguro vamos a terminar siendo gobernados por alguien menos capaz que uno. Es que, mira, ese tema es súper interesante porque hay que comprender de dónde surge un político, un candidato, perdón, ¿no? Entonces, si comprendemos que hoy en día las herramientas de marketing son mucho más amplias que hace 50, 70 años, es decir, dar un discurso en una plaza, caminar por las ciudades, pues ahora es más rápido, ¿no? El candidato puede estar presente en todo el país solo por redes sociales. Ahora, pero si tenemos ese tema, entonces ya le marketeamos a la política. Entonces ya te vuelves un producto a comprar. Totalmente. Y ahí, cuando te vuelves un producto, entonces tú tienes que decir lo que la gente desea escuchar. Entonces, este habla bonito, ¿no? Este es el que sí está diciendo las cosas que me gustaría. Eso es responsabilidad de la gente, el entender hasta dónde está diciendo cosas que quiero escuchar y hasta dónde en verdad me está mintiendo. Creo que también juega un sexto sentido del ciudadano. Tú puedes mirarle fijamente a los ojos a un candidato y, y valorar algo. Yo creo que es fundamental que cualquier persona que quiera ser autoridad, no solamente del Estado, sino, qué sé yo, del comité barrial, de presidente de tu equipo de fútbol, tiene que ser empático. Un gobernante, alguien que tiene una posición de poder, que no sea empática, definitivamente no va a gobernar por los demás, va a gobernar para sí mismo. Y eso es fundamental. El marketing, sin duda, es un hecho que genera productos políticos, y creo que le ha hecho daño siempre y cuando no nos demos cuenta y no valoremos lo que hay
detrás del candidato. O sea, evidentemente hay un equipo comunicacional, el marketing político, etcétera, pero yo creo que en cosas tan vanas como comprarte un teléfono, antes de comprarte un teléfono, vamos al ejemplo clásico, te compras un teléfono, ¿qué es lo primero que haces? Ves reviews en el internet, en YouTube, qué tal es ese teléfono, si quiero para fotografías, qué tal es la cámara, etcétera. Si tú quieres para algo tan fundamental, que es gobernar el futuro, decidir el futuro de tu familia, de tu persona, lo mínimo que tienes que hacer es examinar su plan de gobierno. Yo creo que son muy poquísimas personas las que revisan el plan de gobierno. Y de ahí otras herramientas tecnológicas. En estas elecciones, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ejemplo, desarrolló un aplicativo en donde estaban cargados todos los planes de gobierno. Tú llenabas una serie de preguntas acorde a lo que tú crees sobre libertades, democracia, derechos, etcétera. Y este aplicativo te decía, acorde a lo que tú crees y a lo que tú piensas, cuál era la mejor opción acorde a lo que tú querías. Yo creo que muchos ecuatorianos hubiesen aliviado la toma de decisión si hubiesen hecho de una manera técnica. Pero la política es 100% emocional y ese es otro problema también. Mira este tema que acabas de topar, de conocernos a nosotros para poder votar por alguien, para poder conocer al candidato. Creo que con esto podemos aterrizar lo que te decía hace un momento. Cómo la persona que está indecisa va a saber por quién votar, por qué lado de los dos ir. Digamos que yo soy una persona que trabajo en el sector privado. Independientemente de lo que pase en las elecciones, yo voy a tener que el lunes 14 levantarme a trabajar. ¿Sí? Entonces, como no tengo amigos de ningún lado en el gobierno, y si yo no produzco, yo no como, ¿por quién voto? O siempre me voy por el nulo, porque ese es el verdadero problema del ecuatoriano, ¿no es cierto? Decimos, oye, si yo mañana no trabajo, no como, y eso a mí no me esperan mis hijos, con ellos no hay cómo negociar, el hambre es hambre. Pero quizás, si empezamos a conocernos más, empezamos a ver cuáles son realmente nuestras tendencias o ideologías políticas, podríamos ya derivar nuestro voto hacia alguien. Con eso también te quería preguntar, tú que has estado ya en campañas a las 5 de la tarde en el trole, porque Elvis también, me olvidé de comentarles al principio, fue asesor de la Asamblea. Entonces es una persona que viene con un bagaje político ya bastante extenso. Él sabe lo que es estar ahí con la banderita y que vengan del otro partido a sacarte la bandera ahí y peleándose ahí fuerte. Pasa, claro que sí. Coméntanos ahora cómo es la forma disruptiva de concebir la política, porque como lo mencionaba Pancho hace un momento, ahora es tecnología. Me vendo, soy un producto del marketing y estoy frente a la pantalla, sonrío y vota por mí. Pero, ¿qué tal si ahora lo disruptivo es irte con un chaleco antibalas y el micrófono a la plaza encima de una camioneta? ¿Qué es lo que esperamos de aquí a 4 años? Toda persona que quiera hacer política debe tener un propósito y toda persona que apoya a un político tiene que compaginar con ese propósito. Si no, simplemente algo vano, vacío. Como les decía, la política es fundamentalmente emocional. Y una persona, voy a hablar de emociones, una persona está bastante cercana a cometer errores cuando su decisión lo hace desde la escasez. Si tú tienes muy pocas opciones de pareja y tienes muy pocas opciones de candidatos, o esas opciones no son precisamente las mejores, el sistema te está obligando a elegir. Te vas con el Brian. Exactamente. El Brian Enríquez. Termino siendo con la persona que te trate mal, pero que de vez en cuando te dé un chocolate. O sea, terminas eligiendo mal. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Insisto, no es de este gobierno, es de un bagaje histórico que se han convertido en campañas muy populistas, de regalar canastas navideñas, de regalar cositas que no solucionan los problemas estructurales que tiene el país. Y esa es una discusión amplia porque estamos en una situación en que, por un lado, tenemos una pseudoizquierda que no es de izquierda, aunque su discurso diga ser de izquierda, no lo es, porque tuvieron todo el aparataje del Estado para cambiar realmente de manera estructural y no lo hicieron, guardaron silencio, antiprogre, etcétera, no lo hicieron, entonces es una pseudoizquierda. Y por otro lado, un candidato que quiere reelegirse, que representa, por un lado, una postura conveniente, que a veces te mareas porque no sabes si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, en realidad no sabes a qué responde. Y la ausencia ideológica, y cuando tachamos de que la ideología es mala, que no debemos involucrarnos, que la política es lo peor, que los políticos son ladrones, o sea, lo peor que le ha pasado a la humanidad es que existan los políticos. Y no, la política es real, la política es el día a día, la política es la forma de transformar las realidades.
como les decía, creo que nadie está contento con la realidad actual del país ni del mundo en realidad. ¿Sabes qué? Yo pienso, aquí en Impulso Total hemos hablado también con economistas y con gente que está mucho hacia el mundo financiero, ¿no? Y ellos hablan de la importancia de la educación financiera para poder decidir tus cosas. Pero si te fijas mucho, tampoco tenemos educación política. Entonces, viene alguien y te dice, voy a dar 10 millones de empleo. Entonces te quedas con la idea, wow, increíble. La pregunta es, ¿hay esa capacidad? O te vienen a decir, vamos a hacer tales transformaciones en educación, vamos a hacer el tren que va rapidísimo. Entonces, o sea, te muestran tantas cosas y la gente se deja llevar por lo que te impacta ese momento. Ah, este man sí puede. Claro. O ella puede, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú para tener una educación política, una educación electoral? ¿Y desde cuándo se debería dar esto a los ciudadanos? Desde que aprendemos a hablar, desde que aprendemos a decidir. Yo creo que la formación política, sí, miren, hay una verdad incómoda y que lo dijo algún presidente que dijo la verdad más sincera, pero políticamente incorrecta. Decir, ojalá yo hubiese tenido otro pueblo. Y el gobernante es simplemente el reflejo de la sociedad. Así es. No es más, porque como les digo, no es que el gobernante llega por sí solo y se declara yo soy el gobernante. No, fue electo y fue a las urnas, etcétera. Incomodarse, interpelarse, no ser incondicional. Esto no es un partido de fútbol en el cual yo voy a ser hincha de A, B equipo hasta el final, aunque robe, pero que haga obra, que aunque no haga bien las cosas, yo soy incondicional a esa persona. No, es mucho más fundamental, es mucho más trascendental y no podemos ser incondicionales con nuestras decisiones. Démosle el voto a quien sea, pero luego cuestionémoslo, critiquémoslo si cabe el término. Al final de cuentas hemos elegido a alguien que administre los fondos públicos y creo que también le hace falta algo al país, un estadista. Porque quien debe gobernar no solamente administra los fondos públicos, debe ser un estadista que respeta la institucionalidad, que respeta la constitución, las normas, la ley. Debe ser el gobernante tiene que ser lo mejor de la sociedad, no al revés. Y es lo que estamos viendo desde los productos de marketing. Axe no es sponsor de este espacio, pero por ejemplo, Axe como desodorantes de los peores, pero tiene el marketing mejor de los desodorantes. Es que es lo que engancha. Claro. Es lo que engancha. Por eso también la pregunta era, ¿cómo en un determinado momento tú vas a saber qué es lo disruptivo de la política para ser tal vez ese outsider después? Pero mira, ahora, ¿qué te parece si vamos entrando un poco a las preguntas que ya son, que necesitamos un político de verdad? Claro. Digamos que tú fueras el jefe de campaña de Leonidas Issa. Tú estás firmando en este momento un acuerdo con Luisa, pero Pachacutic no te está apoyando y demás. Tú como jefe de campaña, ¿qué recomendaciones darías? Creo que hay que partir por lo básico, entender qué vamos a defender como organización. Después de que tengamos claro qué es lo que vamos a defender, debe ser una carta abierta hacia el país y hacia los candidatos, quien lo acoge, y velar para que se cumpla. El problema es que hay muchos intereses, la política es una pugna de poder constante, no va a haber calma ni paz, porque la política es todo menos paz y tranquilidad. Él tendrá su visión, seguramente su organización tiene otra muy distinta y a lo interno, por lo general, se ha dividido. Yo les debo una reflexión. Si es que un gobierno generó discusión y ruptura hasta en las mesas de los hogares, ¿qué se puede esperar de ese bagaje dentro de las organizaciones políticas? Vivimos una forma de gobernar en la cual se cooptó la organización sindical, los gremios, las asociaciones, incluso la paz de la familia, porque nos pusimos ese papel de hincha y no de ciudadanos. Defendíamos a toda costa las cosas que estaban mal, porque no elegíamos desde la abundancia, sino de lo poco que teníamos era lo mejorcito. Ese era el discurso. Aunque robe, obra hay. Y si el de ahora roba más, con que exista más obra. O sea, eso termina siendo. Es que, ¿sabes que ahí también viene esta parte compleja del Ecuador, especialmente? Me parece que tenemos más de 150 movimientos políticos. O sea, está súper bien el tema de ser democráticos y todo, pero 150 para un país de 18 millones de personas, creo que es un poquito exagerado. Pero el bipartidismo, tampoco sé hasta qué punto va a ser una solución de una madurez política en el Ecuador.
¿Cuál tendencia crees que sería mejor o qué es lo que tú plantearías? Panchito, tú dijiste algo fundamental. El problema no es de ahorita, el problema es de estructurar en el bagaje histórico. Holanda es un país mucho más pequeño que Ecuador y hay cerca de 4.000 movimientos y organizaciones políticas. No, pues eso parece la barrial. O sea, todos tienen su Imagínate, equipo. entonces, el problema no es la cantidad de organizaciones políticas, es la forma en que decidimos, participamos y votamos, la forma en que esas organizaciones nos representan y de alguna manera acogen nuestros intereses. Yo creo que lo fundamental que tiene el Ecuador y lo que más hay es problemas. Entonces yo creo que una agenda mínima como ecuatorianos, como ciudadanos, muchas ciudades y países se han edificado de esa manera. Primero el ciudadano definiendo qué es lo que quiere de aquí a 5, 10, 15, 20, 25 años. Y a partir de eso los partidos políticos acogen esas estructuras. Creo que el problema es estructural. Yo creo que lo que debe pasar en el país es fortalecer el legislativo. ¿Por qué? El legislativo es el único órgano, sea en el municipio, del cantón, distrito o en la Asamblea Nacional, que representa al 100% de los ciudadanos. El Ejecutivo nunca representa al 100%. Tenemos una alcaldía del 22%, tendremos un presidente del 50.1%, pero no el 100%. Yo creo que países donde han aplicado el método legislativo, la Cámara de Representantes, de que ellos escogen un jefe de Estado, en efecto hay una representación del 100% de ciudadanos. Además de que le quitas un gran idilio a una sociedad que todavía se confunde en saber a quién decidir y que luego no le puede cuestionar a quién elegir. Mira, volviendo al punto de las preguntas complicadas aquí, empecemos a estructurarlas. Imaginemos que todos somos la selección, ¿no? Menos cuando se jala un gol o un penal en el Valencia. Claro. Ahí sí ya se complica la situación. Pero tal vez lo único que tenga más aceptación de eso, como alguna vez lo dijo el Pancho, es el dólar. Sí, claro. Yo no creo que haya un político que sea tan tonto como para venir a querer desdolarizarnos. Totalmente. Sin embargo, se han propuesto, o bueno, sí, salieron en la asamblea diciendo que nos van a desdolarizar. Claro, sí. Pero dijeron nomás. Pero dijeron, igual solo. Ya de ahí solo un comentario al aire. Claro. Una idea ida. Pero cuando empiezas a traer estos temas que son tan profundos como la desdolarización y le empiezas a atacar a un partido político diciendo eso, yo como ecuatoriano, yo siempre me veo que lo único que se le tiene fe, incluso más que a la iglesia aquí en el Ecuador, es al dólar, porque hasta la iglesia católica bajó en la aceptación que tenemos aquí. Sí, ha bajado. Si tú fueras el jefe de campaña de cualquiera de las dos bandas que tenemos ahorita, digo bandas, pero aunque no se interprete con GD o no, cuando vemos que estas dos corrientes vienen y hablan del tema solo de dolarización, con un pensamiento político, a mí me parece que nos están poniendo un velo, porque detrás de eso se viene algo más fuerte. Porque yo en lo personal no creo que RC tiene como su líder máximo un economista. Él no es tonto. Ya sabemos que no es tonto. Ahora, que no comulguemos lo mismo que él es diferente. Pero ¿qué velo nos están poniendo ahora? Porque todo el mundo se enfocó en la dolarización. Y la política siempre hace eso. Te muestro lo que tú quieres ver aquí, pero en realidad, ¿qué estoy jugando? ¿Qué es lo que se viene? ¿O cuál es la mentirita que viene detrás? En tu experiencia política, ¿qué es lo que realmente se está cocinando ahora para el gobierno? Eso es una cortina de humo en comunicación. Es desviar los temas fundamentales, los golpes que estaban recibiendo de parte y parte. Entonces, desviar la comunicación de los chats para hablar de los ecuadólares, desviar la comunicación de que la inseguridad sigue igual para hablar de los ecuadólares. Es una técnica comunicacional. En efecto, ningún político, ningún ciudadano quisiera salir de la dolarización, pero el problema no es del dólar. O el beneficio no es del dólar, el problema es que aquí en este país siguen existiendo problemas con la economía, tan solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, uno de cada 10 está desempleado, 6 viven en la informalidad y en las mujeres es mucho más crítico, los jóvenes no tienen acceso a la educación pública para nivel superior, o sea, hay problemas estructurales reales que no los estamos abordando. Y esa es una cortina de humo evidente, así como en cada momento que se pone crítico a cualquier gobierno, no solo a este, sale por ahí una denuncia o que por ahí ha pasado algo con Contraloría, ha pasado algo en Fiscalía, ha pasado algo con alguna autoridad, son cortinas de humo para desviar la atención, simplemente. Mira, el otro día nos dejaron un comentario diciendo, pero tranquilos, porque con los dólares que tenemos y más los ecuadólares, aquí nos vamos a forrar. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega muchas veces la inocencia de las personas, del votante?
Y lo que a mí realmente me preocupa, y este mensaje lo dejo para ustedes, queridos seguidores, si nosotros nos llegamos a equivocar este fin de semana, no está en juego los próximos 4 años. Está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, incluso de nosotros mismos, y no sé si en el corto plazo, pero la reflexión que les invito es, hemos visto cómo el Ecuador ha venido surgiendo. Hemos estado juntos en las caídas del gobierno y hablando con varios empresarios, no sé si recuerdas, Pancho, hace un par de semanas conversábamos con, bueno, no digamos los nombres, ¿no? Pero son de empresas que llevan años aquí en el Ecuador, más de 80 años, y nos decían, lo único que tenemos que hacer aquí es levantarnos y seguir trabajando, porque con los vaivenes políticos siempre se vive. Entonces, por favor, reflexionemos de eso. Elvis, ha sido una entrevista espectacular. ¿Qué mensaje le darías al elector para este fin de semana, viéndole ahí a la cámara? ¿Qué mensaje, qué es lo que debería reflexionar? Este día domingo, acicálate, porque vas a hacer una acción patriótica por el país. Revisa la cartilla, revisa los planes de gobierno, revisa las propuestas. Da tu voto a quien consideres la mejor opción para ti, para tu familia. Una vez, indistintamente que gane el que gane, no seas incondicional, sé crítico, participa de manera constante, vincúlate, que la democracia no es algo de cada 2 años, es del día a día. Qué bien. Y bueno, con este ambiente político totalmente polarizado con un partido Barcelona-Emelec, esto llega a su fin. Mi nombre es Alejandro Enríquez. Recuerden, aquí termina nuestro trabajo y empieza el suyo. Mi nombre es Pancho Alarcón y quiero dejarte un mensaje también. Este fin de semana, más allá de ver quién gana, recuerda que el día lunes tienes que levantarte, tienes que trabajar, tienes que producir, tu familia necesita de eso. No solo te sientes a esperar las decisiones de quien sea electo, sino que tú mismo sé la persona que dé ese primer paso para transformar al Ecuador. Si cada uno de nosotros pensáramos así, más allá de la política, estaríamos siendo los actores principales como Elvis nos está invitando. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana.